Hola, buenas noches, ¿cómo está? Estoy súper contenta y como pueden ver, el ambiente y el entorno es precisamente muy apropiado para el tema que vamos a hablar sobre hoy, que es la sombra. Y también el color con el que estoy vestida tiene mucha relación con eso. ¿Qué es la sombra? La sombra es lo que conocemos como nuestro lado oscuro. Es el lado que nos da miedo mostrar por miedo al que dirán, por miedo a sentirnos vulnerables, por miedo al conflicto. Es lo que nosotros conocemos indebidamente como emociones o pensamientos negativos, sentimientos negativos que en realidad no lo son. Y cuando yo reflexionaba sobre el tema de hoy, me acordaba de una amiga a la que conocí hace mucho tiempo, más de 10 años en Galápagos, y ella me dijo una vez, Fer, las niñas buenas van al cielo, pero las malas vamos a todas partes. Y esto me causó un poco entre risa y un poco de admiración. Y yo le decía, ¿de qué se trata esto? Y me decía ella, oye, porque vamos a salir hoy de noche y tú no quieres salir con nosotras. ¿Por qué no quieres salir? Y yo le digo, porque creo que no, mañana tengo que madrugar, no está bien que yo me quede hasta tarde, mejor me voy a la casa. Y ella me dice, pero puedes irte un ratito con nosotras y luego regresas a descansar, no pasa nada. O sea, por un rato que salgas no va a pasar nada. Y yo me conflictuaba. Me acuerdo también que en esos tiempos yo tenía un novio. En realidad era una persona con la que empecé una relación a la que acababa de conocer. Es decir, que no tuvimos mucho tiempo y hicimos un clic y decidimos entrar en una relación. Y nos entendíamos, nos iba muy bien, nos encariñamos. Y esta misma amiga, cuando pasaba el tiempo, me preguntaba, oye, Feri, ¿cómo te va con él? Yo le decía, ¿sabes qué bien? ¿Y qué sientes? Pues siento que le quiero. Y me preguntaba, ¿y se lo has dicho? Y yo le decía, no, ¿pero por qué? Y le decía, porque a mí me enseñaron que las mujeres no expresan sus sentimientos. No está bien que a una mujer le exprese a alguien, a su novio, lo que siente por él. Y me decía, ¿pero por qué? Porque me voy a ver vulnerable. Y entonces me decía, Fer, no es así. No pasa nada con que tú expreses tus sentimientos, no pasa nada con que muestres realmente cómo tú eres. Y entonces de ahí viene este tema de la sombra, de todas estas cosas que nos negamos a aceptar, de toda nuestra esencia que nos decidimos a tapar y que se vuelve una máscara y que día a día forjamos una serie de máscaras de acuerdo a las situaciones que se para no tener conflictos, para no vernos vulnerables ante los demás, para no tener problemas. Y entonces, en base a estas máscaras, he escuchado muchas cosas sobre las niñas buenas, como por ejemplo, las niñas buenas siempre sonríen, las niñas buenas no salen a la calle si no están bien maquilladas y bien arregladas, las niñas buenas no expresan su opinión, no dicen nada cuando no están de acuerdo, porque las niñas buenas no arman conflictos, las niñas buenas no se visten de negro, las niñas buenas no se ponen pantalones apretados, etcétera. Y entonces veo que vivimos en un mundo en el que busca muchísimo la perfección y lamentablemente la perfección no existe. Y vivir en este afán de ser siempre perfectos, de ser siempre lo que el resto del mundo quiere, lo que la gente espera de nosotros, es sumamente agobiante, es sumamente desgastante. ¿Y a qué nos lleva esto? A ocultar nuestras emociones, porque las niñas buenas no lloran, las niñas buenas no se enojan, las niñas buenas nunca están vulnerables, las niñas buenas no se sienten frustradas, las niñas buenas nunca dicen cuando no están de acuerdo, las niñas buenas no ponen puntos finales. ¿Y a qué nos lleva todo esto? En la frustración, en el enojo, en la tristeza. Nos puede llevar incluso a caer en la depresión. ¿Y qué es lo que pasa después de un tiempo? Que tratar de vivir una vida perfecta es insostenible en el tiempo. Y lo que pasa es que como aparentemente nosotros estamos tratando de mostrar al mundo una máscara, una imagen de lo que no somos, de unas personas perfectas, nuestro cuerpo se resiente.
Nuestro cuerpo siempre habla, a nuestro cuerpo no le podemos engañar y entonces se enferma. Entonces empezamos a tener diferentes situaciones como por ejemplo, todo lo que es la ira reprimida afecta a nuestro hígado. Todo lo que es las palabras que no expresamos, todo lo que nos guardamos, se expresa en amigdalitis y en muchas otras enfermedades de las vías respiratorias. Todo lo que es la tristeza acumulada se acumula en el riñón y nos provoca una serie de enfermedades. Entonces, esto de ocultar mis emociones, de encapsularlas y no permitir que salga, no es tan sencillo. Tiene un trasfondo y tiene una consecuencia muy grave en nuestra salud. Yo me acuerdo que tenía un doctor excelente que me decía, donde ves no es. Entonces me acuerdo que hubo un tiempo en el que yo tenía una serie de granitos aquí, espinillas, y me decía, ¿por qué se muere de las iras? Yo le decía, ¿por qué me pregunta eso? Me decía, porque todos los granos que tienen pus son un reflejo de un hígado en mal estado. Y usted tiene el hígado en ese estado porque se muere de las iras. ¿Qué es lo que no está expresando? ¿Qué es lo que no está diciendo? ¿Cuáles son las cosas que le están molestando que usted se está tragando? Y claro, en ese momento yo me puse a reflexionar sobre mi vida y me di cuenta que había muchas cosas que en el trabajo no decía, por ejemplo, muchas cosas con las que no estaba de acuerdo y que yo me callaba para no tener conflictos. Muchas cosas que pasaban en mi propia casa y que yo no manifestaba por no formar un problema, porque veía que muchas veces, por ejemplo, cuando era niña, ya había muchos problemas en la casa y venir yo como uno más era como agravar la situación de mi casa. Entonces, por ejemplo, como yo siempre trataba de ser la buenita en mi casa, a mí nunca me gustó mi colegio, por ejemplo, y fue algo que nunca le pude decir a mi mamá. ¿Por qué? Por no tener problemas, por no crear una situación más complicada en mi propia casa. Entonces, creo que vivimos en un mundo en el que aprendemos, la mayoría de las personas, a callar nuestras emociones, a ocultar lo que sentimos y también a juzgar. Ese es el otro punto. Porque entonces, ¿por qué estamos afanándonos en ser buenitas, en ser perfectas, en ser lo que la sociedad quiere? Pues porque tenemos modelos de perfección a los que tenemos que seguir. ¿Y qué es lo que pasa? Como no podemos seguirlos y estamos en este afán de semejarnos a estas personas, empezamos a juzgar a los demás. ¿Y qué pasa? Esto se vuelve una bola de nieve y tenemos hoy en día un mundo en el que no hay respeto ni tolerancia por las diferencias y por lo que son los demás. Entonces, creo que es bien importante que reflexionemos cómo estamos educando a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a los pequeños que tenemos en la casa. ¿Qué es lo que les estamos diciendo? Muchas veces les decimos los niños no lloran y resulta que esto se acumula en nuestro corazón, en nuestro ser, y es una cosa que no es que se soluciona con el tiempo, sino que se agrava. Y entonces tenemos hoy en día adultos que viven deprimidos, adultos que viven frustrados, adultos que viven con situaciones de falta de perdón, por todas estas situaciones que acumularon desde que eran muy pequeños. Entonces, aprendí cuando estudiaba programación neurolingüística que todo lo que tú ocultas y lo que tú aceptas te permite transformarte. Pero ¿en qué consiste la transformación? Para poder transformarnos hay que tener la valentía de hacer una introspección, mirar en nuestro interior y tener la valentía de confrontar nuestros demonios internos. Es decir, cuando tenemos un tema de miedo, de ira, enojo, tristeza, tener la valentía de darnos el tiempo para tener un día a solas, unas horas a solas y reflexionar, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué estoy teniendo esta tristeza? ¿Por qué me estoy enojando tanto? ¿Por qué me siento frustrado? ¿Por qué me siento incompleto? Porque la verdad es que nosotros siempre sabemos cuando las cosas no están bien, pero lamentablemente nos hemos acostumbrado a tapar, a ocultar, y el problema es que con el paso del tiempo no se soluciona. A veces pasamos las cosas por alto y decimos, estoy un poquito triste, ya me ha de pasar. O, esto me molestó, ya me ha de pasar. El tema es que no pasa.
El tema es que esto se va acumulando y obviamente todo lo que se acumula llega un momento en el que explota y la situación se vuelve totalmente irresolvible. Y el problema es que afectamos a las personas que están a nuestro alrededor, muchas veces incluso las personas que ni siquiera tienen la culpa. Lamentablemente cruzaron por nuestra vida en el momento en el que nos sentíamos más mal, en el momento en el que faltaba una gotita para que se derrame el vaso y es con ellos con los que explotamos. Entonces, les invito hoy a que reflexionemos sobre nuestra sombra, sobre lo que llamamos nuestro lado oscuro, que no es en realidad un lado oscuro, porque si nosotros vemos el universo, la vida, el mundo, se complementan de la oscuridad y de la luz. Así como tenemos el día, tenemos la noche. Así como hay luz, hay oscuridad. Así como hay sol, hay luna. Esto es un complemento perfecto. No podemos tratar de aparentar que nuestra vida está siempre a 1000, porque la realidad no es así. Todos hemos visto los resultados de un electroencefalograma, de un electrocardiograma, perdón. Resulta que ahí vemos que las líneas son así. Ese es el latir normal de un corazón, con altibajos. ¿Y qué es lo que pasa cuando la línea se vuelve recta? Se acaba la vida. Entonces, esa es la realidad. Es lo que necesitamos empezar a aceptar para tener una vida mejor, para tener una forma más llevadera de sobrellevar las situaciones. Les invito a pensar cómo estamos llevando nuestra vida, qué es lo que estamos tapando, qué es lo que nos hemos decidido abrazar, cuáles son los miedos, las frustraciones, las situaciones que en este momento atraviesan por nuestra vida y que no estamos queriendo ver, que estamos tomando el camino más fácil de hacernos de la vista gorda, hacer de cuenta que no suceden. Pero si vemos hacia atrás en nuestra vida y recordamos cosas que en algún momento fueron muy complicadas y que tratamos de tapar, les invito a reflexionar y a ver en qué derivó esa situación, a la corta o a la larga. Porque esto de tapar las emociones, tapar los sentimientos, no es tan sencillo. Y debemos darnos un permiso para que si nos sentimos tristes, pues decir, hoy quiero llorar y voy a llorar. Y decir, estoy muy enojada y voy a hablar con esta persona y le voy a decir que me molesta las cosas que están haciendo. Y lo voy a hacer. Lo único que hay que tener pendiente es que nuestros derechos terminan donde comienzan los derechos del otro. Mientras nosotros seamos capaces de expresar lo que sentimos, de expresar lo que pensamos con respeto y con consideración por la otra persona, todo está bien. El problema viene cuando en un afán por expresar lo que nos está pasando, no medimos a quién nos llevamos de por medio, no medimos a quién afectamos con nuestros actos, con nuestras palabras. Pero pienso que sí es posible tener un equilibrio entre expresar mis emociones, manifestar lo que me pasa y cuidar mucho de no perjudicar a la otra persona. ¿Por qué? Porque es muy interesante darnos cuenta que cada quien ve la situación de una forma distinta. Es como, por ejemplo, les invito a que hagamos un ejercicio y nos imaginemos que entremos a una sala de cine que está completamente vacía. Entras tú, te sientas en una butaca y miras la película de tu vida. Te aseguro que tú te vas a ver a ti mismo desenvolviendo un papel de cierta forma. Vamos a hacer de cuenta que tú sales de la sala y entra tu papá y mira la misma película de tu vida. Te puedo prometer que tu papá va a ver tu rol en la película totalmente diferente de como tú lo ves. Y te invito a que hagas que salga tu papá de la sala de cine y le invites a pasar a tu pareja y se siente en esa butaca y mire la misma película que se está reproduciendo. Y te aseguro que el rol que tú desempeñas para tu pareja es totalmente diferente al rol que viste tú, al rol que vio tu papá. Y así podríamos ir haciendo este ejercicio con todas las diferentes personas que están a tu alrededor, con tus jefes, tus subalternos, tus hijos, tu familia, etc. Todos vemos la vida desde una perspectiva muy diferente. Entonces, por eso es importante hacer una introspección,
Primero analizar qué es lo que me está pasando, qué es lo que me está doliendo, qué es lo que me está molestando, qué hay detrás de esto. Porque la realidad es que lo que vemos es apenas el 5%. El 95% está en nuestro subconsciente y no lo podemos ver. Entonces, solamente una vez que tenemos la valentía de confrontar a nuestros demonios y mirar lo que hay dentro de nosotros mismos, podemos darnos cuenta qué es lo que está detrás y en base a eso tomar diferentes decisiones en nuestra vida, ¿sí? Porque una de las cosas más tristes que pude ver en esta reflexión acerca del tema de la sombra es, las niñas buenas no ponen puntos finales. ¿Cuáles son los puntos finales que no has logrado poner? Por el miedo a enfrentar lo que realmente sientes, por el miedo a enfrentar el que dirán, por el miedo a darte otra oportunidad e iniciar con algo distinto a lo que es tu rutina y a lo que es tu zona de confort. Gracias por estar aquí. Espero que esta reflexión te haya servido mucho. Soy María Fernanda, coach de vida, máster en programación neurolingüística y fundadora de Todas Somos Maestras. Y te invito a estar pendiente porque voy a seguir con estos episodios de reflexión y además más adelante vamos a tener un webinar, una clase gratuita donde vas a aprender muchas cosas que te van a servir para tu vida. Buenas noches.